Bienvenidos a Between Minds. Existe una epidemia silenciosa en el mundo moderno. No es un virus, no es una crisis económica, ni un colapso tecnológico. Es una especie de parálisis voluntaria, la adicción absoluta a sentirse la víctima. Imaginemos por un segundo que el universo no debe absolutamente nada a nadie, que no hay una deuda cósmica pendiente y que cada queja que se lanza al aire es en realidad una confesión en voz alta de una profunda falta de poder individual. Es una imagen inicial brutal, pero es la disección exacta de lo que ocurre en la mente humana. La queja continua no es un simple desahogo. Biológicamente hablando, es una bandera blanca. Una rendición en toda regla. Exacto. El cerebro es una máquina diseñada para ahorrar energía. Culpar a la economía global, al algoritmo de turno o a la falta de oportunidades, no requiere ningún esfuerzo calórico. Asumir la responsabilidad radical, en cambio, exige un gasto inmenso. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda en Between Minds. Hoy vamos a desmantelar la cultura del victimismo y a construir una fortaleza interior real. Y no vamos a hacerlo con frases de autoayuda barata, sino utilizando la filosofía antigua y existencial como un auténtico sistema operativo de combate. Y hay que abordarlo desde una perspectiva clínica y fría. Abandonar el victimismo es una decisión biológica y filosófica. Vivimos en una era que curiosamente monetiza la fragilidad, se premia la búsqueda de culpables. Sin embargo, pensadores como Marco Aurelio, Nietzsche o Séneca no escribían teoría vacía, Dejaron manuales de supervivencia forjados en guerras y pandemias. A ver, vamos a desgranar esto. Porque para dejar de ser una víctima, el primer paso lógico es darse cuenta de qué es exactamente lo que manipula a la mente hoy en día. Si damos un salto desde la antigua Grecia hasta la pantalla del teléfono móvil, hay una conexión que pone los pelos de punta. Hay que pensar en la alegoría de la caverna de Platón. Personas encadenadas viendo sombras en una pared creyendo que esa es la única realidad. Claro, y hoy en día esa caverna tiene pantallas de cristal líquido. Lo fascinante aquí es cómo la tecnología ha perfeccionado esa caverna. Esas sombras ya no son accidentales. Hay una ingeniería hiperavanzada detrás que dicta qué debe desear el individuo, a quién hay que odiar ferozmente y sobre todo de qué hay que quejarse cada mañana. O sea, una distorsión constante y milimétrica de la realidad. Salir de esa caverna duele, por supuesto. La luz siempre ciega al principio. Pero quien no controla su atención, sencillamente no controla su vida. Ahí le has dado. Más que un titiritero, el algoritmo funciona como una máquina tragaperras de un casino. Reparte pequeñas dosis de indignación y dopamina. Mantiene el cerebro adicto a la queja, haciendo que se pierda una cantidad absurda de energía en cosas incontrolables. Y aquí es donde entra la sabiduría estoica como un hacha. Marco Aurelio introdujo lo que llamamos la dicotomía del control. Podemos expresarlo casi como una ecuación matemática pura. Control es una función directa y exclusiva de lo interno. Esa fórmula es devastadora por lo simple que es. Todo lo que cae fuera de esa función, la economía, el clima, las opiniones ajenas, no depende de la voluntad de la persona. Preocuparse por ello es un error de cálculo biológico. Es un gasto de energía sin retorno de inversión. Epicteto lo resumió magistralmente. No son las cosas las que perturban a los seres humanos, sino las opiniones que se tienen sobre esas cosas. Pero a ver, voy a hacer de abogado del diablo un momento. Porque esto suena brillante en un pergamino antiguo, pero vamos a ser realistas. Si una crisis global destruye un negocio familiar de la noche a la mañana, o alguien sufre una injusticia enorme, decir que el control es puramente interno puede sonar frío, casi insultante. ¿Cómo se evita que esto se convierta en una falta de empatía o en pasividad total? Es una pregunta vital porque es el mayor malentendido del estoicismo. No se trata de suprimir la empatía. Se trata de eficiencia en la respuesta. Si un negocio quiebra, el dolor inicial es humano e inevitable. El problema es quedarse a vivir en ese dolor quejándose del gobierno, lo cual drena los recursos necesarios para reconstruir. La dicotomía no dice que se ignore el mundo. Dice que se asigne la energía únicamente a la acción posible de hoy. Quejarse del clima no detiene la tormenta. ¿Construir un refugio? Sí. Exactamente.
ni más ni menos. Exactamente esta matemática de la indiferencia frente a lo externo. El caso de Lucas, un arquitecto en Colombia. Durante mucho tiempo, Lucas vivía completamente paralizado en su propia caverna digital. Pasaba horas en redes sociales comparando su estudio recién abierto en Bogotá con las firmas de sus antiguos compañeros que parecían conseguir proyectos millonarios sin esfuerzo. Un consumo de sombras muy tóxico. El cerebro interpreta ese éxito ajeno como una amenaza a la propia supervivencia. Claro, y ese sentimiento de que la vida era injusta lo mantenía amargado y bloqueado creativamente. Su cerebro gastaba toda la energía en justificar por qué no podía competir. Pero entonces descubrió la ecuación control igual a F de interno. Entendió de golpe que el éxito de los demás era una variable externa incontrolable. Tuvo que cerrar la aplicación y enfocar esa energía en la única métrica que dependía de él, su propio trabajo. Tal cual. La excelencia de su trazo, la originalidad de sus propuestas y el trato humano a sus clientes. Y los resultados de esa reasignación de energía fueron brutales. El estudio empezó a florecer de manera orgánica. No hubo magia. Simplemente dejó de malgastar recursos mentales en batallas estériles. Recuperó el gobierno de su mente. Pero claro, cuando se apaga el ruido de las redes, llega el silencio. Y en ese silencio resuenan con fuerza las expectativas de la sociedad y la familia. ¿Cómo descubre el ser humano lo que realmente quiere frente a lo que le han programado para querer? Aquí es vital recurrir a la artillería pesada. Friedrich Nietzsche. Él lanza un desafío fulminante para destruir lo que llamaba la moral de esclavos, esa tendencia a glorificar la debilidad y la conformidad. Nietzsche propone 3 transformaciones del espíritu. La primera es el camello, la persona que se arrodilla voluntariamente para cargar con el peso inmenso de la tradición y las expectativas ajenas. Su mantra es la obligación, el constante deber de hacer algo. Es la figura trágica de quien estudia una carrera que detesta solo para complacer a su entorno. Cargan peso hasta que las rodillas ceden. Y el cuerpo reacciona a esa falsedad con estrés crónico. Pero el camello, si quiere evolucionar, debe transformarse en el león. El león es la fuerza destructiva pura, ¿no? Ojo a esto, sí. Es el espíritu que ruge y destroza esas imposiciones. Su mantra es el yo quiero. Se revela ferozmente. Pero el león tiene un límite. Solo sabe destruir cadenas, no sabe crear nada nuevo. Por eso hace falta la tercera transformación, el niño. El nuevo comienzo, la capacidad de crear valores propios desde cero, sin estar definido por el odio a la autoridad pasada. Aquí la cosa se pone tela de interesante, porque, a ver, la ambición y el deseo de conseguir metas mueven el mundo, pero si siempre hay un anhelo por el siguiente objetivo, ¿en qué momento ese yo quiero se convierte en una trampa? Porque Arthur Schopenhauer tiene una visión bastante quirúrgica y sombría sobre el deseo. Es una de las verdades más incómodas sobre la psicología humana. Schopenhauer describe la vida como un péndulo implacable. Oscila perpetuamente entre 2 extremos, el dolor y el aburrimiento. Sufrimos por no tener lo que deseamos, creyendo que obtenerlo nos dará paz. Y cuando se consigue... La trampa se cierra. Exacto. Se logra el objetivo profesional, hay euforia una semana y al mes siguiente es pura rutina, aburrimiento crónico. Para escapar del aburrimiento, la mente desea compulsivamente la siguiente meta. Ese es el péndulo. La verdadera satisfacción, el estado del niño creador, se logra creando por el valor de la obra en sí, restando necesidades externas, no acumulando títulos. El contraste entre vivir el guión de otros y escribir el propio se ve cristalino en la historia de Sara, en Francia, proveniente de una familia de abogados de altísimo prestigio en París. Su camino estaba esculpido en mármol. Ser la número 1, entrar al bufete familiar, heredar el imperio. Sara encarnó la figura del camello durante 28 años. Y el coste biológico es implacable. Radicalmente, con la tradición familiar, dejó París y se mudó al campo para dedicarse a la agricultura regenerativa. Una transformación completa hacia el niño. Hoy trabaja la tierra creando su propia realidad, y lo hace sin rencor residual hacia su familia. Opera bajo su propia moral. Salió de la rueda del dolor de Schopenhauer, porque sus necesidades están alineadas con su verdad interna. Bueno, hacemos una pausa rápida. Si este contenido está aportando un nuevo nivel de claridad, es el momento de darle un like al vídeo.
Esto nos ayuda a que el algoritmo se lo muestre a más mentes inconformistas. Para quienes quieran formar parte oficial de esta comunidad de élite, es vital suscribirse al canal de Between Minds y activar la campanita para no perderse ni un solo manual de soberanía mental. Vale, retomando el hilo. Esto está muy bien para las decisiones diarias, pero hay que dar un paso más allá. ¿Qué ocurre cuando la vida golpea con tragedias reales, imprevisibles y absolutamente incontrolables? Enfermedades, pérdidas catastróficas. Ahí es donde esta filosofía demuestra si es un mero ejercicio de salón o un escudo impenetrable. Ahí es imprescindible invocar a Viktor Frankl y la última libertad humana. Sobrevivir en los campos de concentración le dio la autoridad empírica para afirmar algo extraordinario. Incluso despojado de todo, el ser humano conserva una libertad inviolable, la capacidad íntima de elegir la propia actitud ante el sufrimiento extremo. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Es demoledor. Y esto enlaza con un concepto de Nietzsche y los estoicos, el amor fati, amar el destino. Y no es resignarse pasivamente. Existe una fórmula vital para esto. Obstáculo más perspectiva es igual a evolución. El amor fati es utilizar el dolor como combustible para avanzar. Para llegar a ese nivel de resiliencia, hay que entender el valor del recurso más escaso, el tiempo. Séneca argumentaba que la vida no es corta por naturaleza, sino que el ser humano la malgasta negligentemente. Es que es de locos. Se protege la cuenta bancaria con 1000 contraseñas, pero se actúa como un mendigo regalando horas a distracciones en pantallas, a discusiones sin sentido, para luego quejarse amargamente de que el tiempo vuela. Una negligencia contable a nivel existencial, claro. Tratar el tiempo con esa ligereza es la mayor falta de respeto hacia uno mismo. Por eso los estoicos practicaban el ascetismo y la premeditatio malorum, una disciplina brutal donde uno se obliga a visualizar los peores escenarios posibles, la ruina económica, una enfermedad. Al enfrentar mentalmente esos miedos y trazar un plan, dejan de aterrorizar. La historia de David, un emprendedor en México, es la síntesis perfecta de Frankl y el amor fati. Durante una crisis severa, David perdió su empresa por factores macroeconómicos y debido a los avales, perdió también su casa. La caída hacia el victimismo fue libre. Culpaba al gobierno, a los bancos, a los socios. No dormía y se consumía en rencor. Un rencor muy validado por su entorno, pero que actuaba biológicamente como un veneno. Le mantenía atado al pasado, impidiendo ver cualquier salida estratégica. Y el punto de inflexión fue brutal. Cuando descubrió las ideas de Frankl, tuvo un momento de claridad. Comprendió que la pérdida material era incontrolable, pero él mantenía el monopolio absoluto sobre su respuesta. Aplicó el amor fati. Decidió que su ruina iba a ser la iniciación hacia una nueva misión. Redefinió su porqué. Exacto. Usó su conocimiento sobre el fracaso para ayudar a otros empresarios a evitar la quiebra. Esa dirección basada en el servicio le dio una fuerza sobrehumana. Reconstruyó su vida con un propósito de hierro que jamás habría tenido antes. Es la demostración en carne y hueso de la fórmula obstáculo plus perspectiva igual a evolución. David se negó a ser prisionero de su pasado. Para sintetizar este análisis, el núcleo duro es la soberanía mental. Es el acto valiente de negarse a ser esclavo, esclavos de la queja, de las horas malgastadas, de las expectativas ajenas. Como escribió Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerse al enemigo. Qué gran frase. Y ese peor enemigo, la mayoría de las veces, es la propia versión de uno mismo que prefiere la comodidad de la queja al frío esfuerzo de la responsabilidad. La verdadera fortaleza interior no consiste en no sentir dolor, consiste en no permitir jamás que ese dolor dicte la identidad. Acumular todo este conocimiento es inútil si no se aplica de manera implacable en la rutina diaria. Hay que reclamar el asiento del conductor de la propia existencia. Ha sido un auténtico privilegio diseccionar estos conceptos hoy. El privilegio es mutuo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Nos vemos en el próximo Análisis Profundo. Un fuerte abrazo a todos. Y con esta idea sobre la mesa, queda en el aire una pregunta definitiva para quien escucha esto. ¿Se actúa como el arquitecto del propio destino o simplemente como una víctima más de las circunstancias? Queremos saber tu opinión al respecto.
Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.